Pero ¿cómo les va, queridos oyentes? Nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Las Tres Anclas. Estoy un poquito despeinado, ahí va, perfecto. Bueno, estoy nuevamente con el ministro de Economía. Toto, ¿cómo andás? ¿Cómo estamos? ¿Se ¿Todo me escucha tranquilo? bien? Sí, perfecto. Ah, Un- ok. Ahí, acércate un poquito, si no. Me parece que se escuchaba un poquito bajo, no sé. ¿Sí? Y con el presidente del Banco Central, Santi, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿cómo están? Y hoy tenemos el lujo, por primera vez, de estar acá con el secretario de Infraestructura. ¿Cómo andás, ¿Cómo andas, Feli? Martín? ¿Bien? Martín Muy bien. Macarone. Es un placer, ¿eh? Gracias, Y gracias bueno, por la por invitación. supuesto acá con los profesores Furiasi y Botier. Chicos, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Feli? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien, Y con los dueños de casa, como siempre. Las el dos oso, boyas. ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Perfecto, ahí lo tenemos a Pablito, ya lo tiene alquilado ese lugar. Bueno, hay mucho para hablar, así que ¿por qué no empezás vos, Toto, explicando un poco la dinámica de los últimos días y el acuerdo que ya está, digamos, aprobado, la primera revisión con el Fondo Monetario? Sí, bueno, primero arrancando por el mercado, nada que no haya pasado, nada que no hayamos digamos, vivido durante este gobierno, ¿no? O sea, por supuesto se trata digamos, de exagerar la situación desde ciertos lados, pero, digamos, recordemos que ya en febrero del 2024 el tipo de cambio llegó más o menos a estos niveles. Después en julio del 2024 lo mismo, ¿no? Llegó a 1400, era el momento en que decían que no íbamos a llegar de ninguna manera a un acuerdo con el fondo, que nos habíamos peleado. Después volvió a bajar a 1100 el dólar. Después volvió a pasar lo mismo en marzo de este año, cuando se decía que el fondo nos pedía una devaluación, volvió a ir de vuelta a 1400, volvió a bajar a 1100. Y ahora, bueno, para muchos, ante no sé, el riesgo cuca, como dice Fede, o la incertidumbre política, como quieran llamarlo, algunos deciden cubrirse, y no es, como digo, nada que no hayamos visto, ni que no hayamos esperado. De hecho, el presidente lo dijo en más de una oportunidad, que era algo esperable. Pero acá lo que es importante es que la gente entienda, y que no es común en Argentina, es que el tipo de cambio flota. Flota quiere decir que puede subir o que puede bajar. Y el Banco Central solamente interviene, como siempre decimos, en el techo o en el piso de la banda. No hay otra intervención. Hoy veía en Twitter que alguien preguntaba porque el MEP a fin del día había caído. No hay ninguna intervención. El tipo de cambio flota y tenemos que acostumbrarnos a que, como digo, puede subir o puede bajar. Sí, y que no hay, digamos, no hay que enojarse con los funcionarios porque se mueve. Eso es lo que yo hago. Algunos si lo decís se enojan igual. Digo, es libre, o sea, el que le parezca barato comprará y el que le parezca caro venderá y ya, pero no sé por qué se enojan con nosotros, con lo que vale el tipo de cambio. Y después, lo que sí, bueno, ¿cuál es la función de reacción? Eso lo va a explicar Santi desde el Banco Central, pero en esencia lo que a nosotros nos preocupa, nuestro foco es la inflación. Y siempre, digamos, vamos a estar focalizados en que no sobre un peso, en que la oferta y la demanda de dinero esté lo más equilibrada posible. Y si se genera una distorsión, ya sé, digamos, podría ser por una caída en la demanda de dinero, bueno, el central tiene las herramientas para absorber los pesos que sean necesarios para equilibrar nuevamente esto, porque en definitiva, como digo, de eso se trata. Y que entonces, aún si subiera el tipo de cambio, que no se reflejara en precios. Bueno, como de hecho estuvo pasando en el último tiempo. Y si alguien decide repricear bienes porque ve que el tipo de cambio sube, bueno, probablemente lo que le pasará es que venderá menos. Aplica Menger. Sí, es lo que va a pasar, como ya se dio en otros casos. Dijiste después también lo del fondo, que creo que es muy importante y tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque el fondo aprobó hoy, el board,
la primera revisión, y es importante porque hay una cosa que no va a pasarle desapercibida al mercado, y es que lo que cambia una de las cosas que cambia en el acuerdo relevante para el mercado es que cambia el cronograma de acumulación de reservas. Entonces estamos yendo a un cronograma, digamos, mucho más compatible con la evolución de la macro. Yo creo que va a ser muy bien recibido por el mercado. Y bueno, y esa en el fondo también fue una de las cosas que pasó estos últimos 35 días, que es, digamos, que producto de cómo venía el acuerdo. Nosotros en los últimos 35 días compramos en el mercado spot 1.500 millones de dólares. Eso es... Con los block trade, ¿no? Sí, pero bueno, esto es, digamos, el equivalente a en días hábiles más o menos haber comprado 75 millones de dólares, 75 millones de dólares por día. O sea, es mucha oferta que le sacamos al mercado, que de otra manera hubiera ido. Bueno, y como digo, digamos, este sendero de compra, ahora en el nuevo acuerdo, cuando lo vean mañana, como digo, va a ser mucho más compatible con lo que es el desarrollo del programa económico. Así que, como digo, creo que va a ser muy bien recibido por el mercado y que de alguna manera va a mejorar también las posibilidades de acceder al mercado para refinanciar lo que son los vencimientos de capital. Recordemos que este gobierno tiene superávit primario suficiente para pagar los intereses y que hemos venido cancelando desde hace 18 meses deuda, ¿no? Digamos, nuestro problema no ha sido nunca la compra de reservas. Hemos comprado el doble de reservas, casi 26.000 millones de dólares en los primeros 18 meses contra los primeros 18 meses de cualquier otro gobierno, por el doble del que nos sigue. El tema con la acumulación viene dada porque desde hace 18 meses que estamos cancelando deuda, cancelando el principal, cancelando el capital. Y bueno, ¿por qué? Porque justamente todavía no hay reacceso a los mercados. Entonces creo que esta revisión es mucho mejor en ese sentido también, porque teniendo un sendero más digerible para el programa económico, va a facilitar el reacceso al mercado y eso va a permitir una mayor acumulación de reservas también. En resumen, en el nuevo acuerdo, bueno, obviamente entra los 2.000 millones de dólares frescos. Sí, no lo dije, perdón, el lunes entran entonces otros 2.000 millones de dólares. Para recapitalizar al Banco Central. Sí. Para recapitalizar el Banco Central, y se reduce la cantidad de reservas, la meta de acumulación de reservas. Sí, y otra cosa que creo que también vale la pena remarcar con respecto a lo de hoy. Todos esos eventos que yo dije que ya pasaron en estos 18 meses, febrero del año pasado, julio, marzo de este año, incluso hay que tener en cuenta que pasaron desde una situación macroeconómica nuestra mucho más frágil, ¿no? Porque en ese momento la inflación todavía era más alta, el Banco Central no estaba capitalizado. Totalmente. O sea, digamos, hoy estamos en una situación de fundamentos económicos muchísimo más sólida. Entonces, la verdad que lo que hemos visto es la volatilidad que puede tener, digamos, un fin de mes y un evento como es el de las elecciones y demás, pero nada que no hayamos visto ni que nos preocupe. Bueno, si querés, Santi, ahora sí podés explicar. Te quería agregar algo por favor. Sí. Si me permiten, al comentario de Toto sobre el acuerdo. Quería recordar que el acuerdo tenía un par de cosas que no tenían precedentes para el fondo. Entonces, uno de los temas o una de las fuentes de algo de incertidumbre en los últimos 2 o 3 meses, con el tema de las reservas, con el monitoreo, venía asociado a que la primera revisión era una revisión muy cercana al cierre del acuerdo. Y esto era porque el fondo, ¿se acuerdan?, no tenía precedentes de proveer apoyo financiero
a un cambio de régimen cambiario monetario. Por lo general los acuerdos del fondo venían a socorrer un cambio de régimen que se había implementado y que empezaba a tener problemas, y entonces ahí recién entraba el fondo. Entonces fue muy particular la forma en la que se estructuró este acuerdo, que tenía un desembolso grande upfront, porque por lo general los acuerdos del fondo financian una transición hacia el equilibrio fiscal, y acá ya teníamos el equilibrio fiscal. Totalmente. Entonces, esta revisión creo que es súper importante porque estaba diseñado esto de una manera donde había un montón de nerviosismo del lado del fondo. Y lo digo nerviosismo sano, en el sentido de que no tenían estos precedentes. Entonces, es súper importante que la revisión haya salido bien, porque confirma que el diseño como lo habíamos pensado, que a ellos les generaba un poco de nervios por los componentes inéditos, funcionó bien y los resultados fueron en línea con lo que ellos querían ver. Entonces, no es como no me estaba tratando de compartir o de transmitir que la sensación de esta revisión no es como una revisión normal. Tenía algunos elementos más cargados por las particularidades de cómo se dio el acuerdo. ¿No había antecedente en toda la historia de un préstamo, digamos, a un país que estaba haciendo o siguiendo, digamos, un plan de este estilo? No había antecedentes donde con el desembolso del fondo se implementaba un nuevo régimen cambiario monetario. Claro. Y eso, no te vas a acordar, pero el acuerdo tuvo que ser muy confidencial y lo tuvimos que aprobar un viernes a la tarde. De hecho, el anuncio fue con un anuncio del presidente después de que cerró el mercado. Fue guardado muy sigilosamente. El board se juntaba para aprobarlo después también del horario del mercado en Argentina. Tuvimos que anunciar los detalles un sábado a la mañana. Y eso tenía que ver con todos esos desafíos. Sí, y volviendo a lo que decíamos antes, eso costó en su momento la pérdida, porque acuérdate que tuvo que ir antes por lo de la ley Guzmán, tuvo que ir al Congreso y eso, toda esa parte que nosotros no pudimos hablar, costó en reservas esos casi 3.000 millones de dólares, 2.800 millones de dólares, que después hizo justamente que el timing de lo que era la acumulación de reservas fuera más difícil, porque habíamos arrancado desde un punto de inicio que en realidad no era el que era el verdadero punto de inicio cuando habíamos acordado con ellos. O sea, en el camino se perdieron 2.800 millones de dólares cuando se dijo que nos habían pedido una devaluación y todo eso. Claro. Vale la pena aclararlo, lo hacemos todos los fines de mes, pero la caída de reservas es por un movimiento de encajes que vuelven los primeros días, o sea, no se ha utilizado. Sí, vale la pena. Viste que es siempre la misma historia, pero bueno. Sí. En realidad es un tema de bancos internacionales que tienen un costo de capital asociado con la exposición que tienen los distintos países, y ese costo de capital se mide según la fotoexposición al último día del mes. Entonces tiene un incentivo para ese día reducir la exposición al país y al día siguiente volver a recomponerla, porque ya no les resulta en el mismo costo. Es algo que se ve todos los meses, la gente que sigue la evolución de las reservas lo ve todos los meses. Pasa algo re interesante con la recomposición de las reservas, con la recomposición de los negocios, con el crecimiento del país, y es que hace 2 años este movimiento era mucho más chico en tamaño, en dólares, entonces el que no lo seguía por ahí pasaba más desapercibido. Hoy en día, con los bancos creciendo, con la economía creciendo, con los depósitos creciendo, el volumen es más grande. Hoy es 2.000 millones de dólares que van y vienen en el último día del mes. También es sobre una base de reservas mucho más grandes, con lo cual, en términos proporcionales, no es relevante. Santi, bueno, hablando también de encajes, ¿cuáles van a ser las nuevas medidas del Banco Central para absorber pesos? Dale, lo voy a hablar, se lo voy a explicar a Dan. Dale. que ya hablamos una vuelta de lo que eran los encajes y cómo estaba funcionando. Y en su momento hablamos de cómo nosotros vamos monitoreando la cantidad de dinero que hay en el sistema y lo vamos comparando con la cantidad de dinero que el sistema necesita para funcionar. Y eso lo medimos como a través de ver cuánto es la cantidad de dinero que los bancos necesitan tener regulatoriamente en sus encajes, en sus cuentas corrientes en el Banco Central, y nosotros vamos proveyendo o retirando de la plaza
el excedente de dinero o proveyendo cuando hay un faltante de dinero. Desde el desarme de las LEFI, que fue el 10 de julio, cuando se desarman las LEFI, inicialmente hay un excedente de dinero en el sistema, Sí. y nosotros estuvimos casi siempre parados del lado de absorber ese excedente de dinero. Primero fue con operaciones de mercado abierto, después hubo una licitación del Tesoro que fue fuera del programa y también contribuyó con eso. Y después estuvimos a veces en lo que llaman la rueda de Ripo, otras veces últimamente estuvimos en una rueda llamada ruedas simultáneas. Nos preguntan, ¿están en esta rueda, está en la otra? Y yo siempre contesto lo mismo, que es que nuestro trabajo es asegurarnos que tenemos la mayor cantidad de herramientas disponibles para poder operar en el mercado que corresponda para atender el desequilibrio que se genere. Si nosotros identificamos que se generó un desequilibrio, intentar resolverlo, porque es nuestro mandato de Carta Orgánica, no solo administrar la política monetaria, sino contribuir al buen funcionamiento del mercado. Entonces, si nosotros identificamos que tenemos un beneficio comparado con el resto de los participantes del mercado, que es que lo vemos todo, identificamos que se genera un desequilibrio, entonces nuestro trabajo es contribuir a que se resuelva ese desequilibrio. Y la mejor manera de hacerlo es atacando el origen de ese desequilibrio. Eso quiere decir que por eso nos preocupa tanto, que tener la mayor cantidad de herramientas posible para poder ir directo y no tener que tomar soluciones intermedias. O sea, me interesa más cómo lo puedo afectar a Marto directamente que si te tengo que empujar a vos para empujarlo a Marto. Clarísimo. ¿Okay? Entonces, por eso es que a veces operamos en un mercado, a veces en otro. Atacar a la enfermedad y no al síntoma. Exactamente, Claro. doctor, exactamente. Hoy tenemos, por primera vez desde el desarme de las LEFI, un cambio de mes. Entonces, lo que va a empezar a aplicarse a partir de agosto, luego de analizar la evolución de estos saldos en julio, luego de analizar los distintos tipos de operaciones que hicimos, es un aumento de los encajes de los bancos. ¿Por qué? Porque lo que vimos es que después de la última licitación, los saldos que quedan en el mercado a partir de hoy, que hoy se pagaron, hoy se liquidó la última licitación, queda una cantidad de pesos que para nosotros es excedente para el sistema y vamos a estar más cómodos. Creemos que vamos a contribuir a reducir la volatilidad y que hacer que el sistema funcione más eficientemente con menos pesos dando vueltas en el sistema. Y la forma de hacerlo es aumentando el nivel de encaje de los bancos. Entonces, hoy a la tarde, el directorio del Banco Central, que se reúne prácticamente casi todos los jueves, aprobó un aumento de encajes en las cuentas bancarias y además lo que está haciendo es ordenando el sistema para equiparar ese nivel de encajes. No sé si te acordás que yo te había contado que había unos encajes que eran muy bajos comparado a otros solo por quién era el depositante y no por la característica de la cuenta. Entonces, si Fede hacía un depósito se le aplicaba un encaje, pero si un fondo común de inversión hacía un depósito se le aplicaba uno más bajo y eso generaba una distorsión al sistema. Sí. Entonces lo que hacemos a partir del 1 de agosto es equiparar ese nivel de encajes. Ya no hay más distorsiones que tienen un origen en el marco regulatorio, o sea, eso queda totalmente emparejado, y además levantamos el nivel de encajes de las cuentas a la vista para que todas tengan un nivel de encaje en efectivo del 40%. Eso lo que va a hacer es, va a generar los incentivos para que los bancos manejen un saldo de pesos en la cuenta corriente que tiene el Banco Central, un poco más alto que el que traían y ojalá más parejo en el mes. Bueno, perfecto. ¿Quieres agregar algo, Toto? No, yo agregaría nada más a lo que dijo Santi. Me gustaría reforzar el tema de por qué se hizo lo de las LEFI, que muchos dicen, generó cierta controversia y por qué no esperaron a después de las elecciones y demás. Empiezo por la segunda, digamos. No esperamos porque, como siempre dice el presidente, nosotros no especulamos políticamente. O sea, tenemos una descripción de trabajo y la venimos a ejecutar, venimos a tratar de arreglar las cosas. Y el estar especulando y postergando cosas que podríamos estar haciendo hoy políticamente, realmente no le sirve a la sociedad. Entonces, si hay algo que se puede corregir antes, es lo que hacemos. Ahora,
el nuevo sistema sí, obviamente, requiere adaptamiento por parte de los participantes, porque no lo han vivido, o sea, eso lo hemos vivido. Mira, yo hacía ese trabajo cuando arranqué en mis inicios, allá no quiero ni dar la fecha. No. Allá por De paso nos sirve porque estaban pelo pidiendo gris. una anécdota. En No. Twitter pedían una anécdota de tus Yo épocas. hice eso como durante 4 años, del 89 al 93. Me enseñaba política monetaria Julio Piekars, que en paz descanse, una de las personas, probablemente, o la persona que más sabía de política monetaria en Argentina. Tuve profesores como José Maclauli, Miguel Gutiérrez, Carlos Planas, pero hice ese trabajo que involucraba muchísimas cosas, que es lo que pretendemos que se haga ahora, ¿no? O sea, vos tenías que mirar desde si el sistema estaba en negro, en rojo, las cajas futuras, los break-evens, la duración promedio de tus pasivos, de tus activos, todo eso era lo normal. A partir de los años 2000, el Banco Central empezó a remunerar la liquidez. Y entonces cambió todo el incentivo de ese trabajo y de los bancos, porque vos podías captar todos los depósitos que quisieras, que a fin del día pasaba el central y te decía: ¿cuántos pesos tenés, gordo? ¿Tanto? Bueno, dámelo, yo te los pago más caros, ¿sí? Entonces, ¿por qué era importante cambiar esto? Porque ese incentivo es justamente lo que hacía que los bancos no tuvieran perdón por la repetición, los incentivos necesarios para prestar esa plata. Claro. Porque el Banco Central mismo te remuneraba la liquidez. Entonces no es una casualidad que nosotros hayamos arribado con un nivel de préstamo al sector privado sobre producto de 3,5 puntos, cosa que no tiene prácticamente, no creo que no debe tener ningún país del mundo, ¿sí? Porque justamente no había incentivo a estar dando préstamos, porque el central solo te hacía ganar plata. De hecho, las ganancias récord de los bancos fueron en el año 2023, porque además cuando hay distorsiones, la tasa que paga el Banco Central, Sí. en términos reales, es incluso más alta. Entonces, ¿Y quién pagaba ese diferencial? lo termina pagando obviamente Esa jodita. Claro, lo termina pagando obviamente la gente con inflación. Y además lo termina pagando de la peor manera, que es sin acceder al crédito. Los países crecen por crédito. De vuelta, volviendo al ejemplo de la semana pasada, alguien que se recibe en un país desarrollado, en la universidad se puede comprar inmediatamente un departamento o un auto y demás. No es porque sale de la universidad ganando $200.000, $400.000 o $600.000. Es porque consigue trabajo. Y porque consigue trabajo, ya tiene crédito. Entonces, como tiene crédito, se puede comprar un departamento y de vuelta Se pone un consultorio para aumentar su productividad. Tiene que hacer. Entonces, ¿cuál es el problema fundamental en Argentina? No había crédito. Y todavía hay muy poco crédito, a pesar de que casi más que se duplicó. Entonces, nosotros necesitamos que los depósitos que los bancos captan vayan a la gente, vayan al crédito para la gente. Por eso justamente los sectores que están con mayor crédito son los que más crecen. Por eso autos y motos es lo que más crece y demás. Lo que moviliza esto, lo que moviliza la economía es el crédito. Por eso era importante cambiar este régimen y que se dejara de remunerar la liquidez, para que los bancos tuvieran más incentivo a empezar a prestarle esa plata a los individuos. O sea, no sé si se entendió. Clarísimo. Okay. Clarísimo. Y lo que te agrego es que porque la tasa también es endógena. Obviamente, sí. Y el Banco Central, no me quiero meter, perdón, el señor presidente en sus temas, pero maneja únicamente, controla la cantidad de dinero. ¿Querés ir ahí? No, me parecía importante aclarar. Bueno, hablemoslo. Hay un montón de discusión, ¿no? Porque cuando nos ven participar, yo dije, participamos en distintos mercados, Sí. entonces empiezan a discutir. Están interviniendo indirectamente. Están haciendo esto, están haciendo lo otro. No era que la tasa era endógena. La tasa es endógena cuando la fija el mercado. Nosotros participamos en el mercado, pero no entramos al mercado y le decimos, ahora la tasa es 40 y la fijamos. Si nosotros dijésemos la tasa es 40, deja de ser endógena. Cuando nosotros participamos en el mercado, por ejemplo, yo quiero tu liquidez y te digo, ¿me das liquidez? Y me vas a decir, ¿a qué tasa?
pero vos las vas a estar poniendo, no yo. Entonces vamos a estar pactando, si yo quiero tomar tu liquidez, la voy a tomar hasta el punto donde vos estés dispuesto a soltarla, a diferencia de imponerte la tasa. Entonces, esa es una discusión que está muy de moda. Y hasta los pesos que ustedes estén Bueno, dispuestos yo estoy a buscando, claro, exacto. Yo estoy yendo a buscar un objetivo de cantidades y voy a absorber las cantidades con el objetivo de cantidades de nuevo, pero soy tomador de la tasa que el mercado decida que pone para que yo pueda absorber esas cantidades. ¿Qué pasó con las tasas esta semana que tanto se habló de que estaban altas, después bajaron? ¿Qué tienen para decir de lo que pasó esta semana? Fue más las tasas con el cambio de régimen. Sí. El sistema se está adaptando. ¿Te acuerdas que decíamos se está ganando en eficiencia, Sí, se están claro. ganando los canales de comunicación, los canales a través de los cuales se transmite la liquidez están mejorando. Claro, los engranajes. Los decíamos, engranajes, ¿te la acordás que vez fuimos pasada? limpiando los Exacto. engranajes? Entonces se fue siendo más eficiente. Entonces al principio tenías mucha volatilidad de tasa por cuestiones de no saber dónde encontrar la liquidez. A medida que ibas encontrando la liquidez, se iba haciendo más eficiente la determinación de esos precios, la determinación de esas tasas. Entonces Sí. lo que observamos es que a medida que pasó el tiempo, del 10 de julio a hoy, la volatilidad intradía de las tasas fue bajando. Las tasas hoy, durante un día, se mueven en un rango mucho más acotado. A veces van un poco más para abajo, a veces van un poco más para arriba, pero el sistema fue ganando mucho en esos mecanismos de transmisión y en esa estabilidad. No, y voy Bien. a agregar algo, y puede seguir habiendo volatilidad de tasas, porque lo que te decía antes, gordo, esto es como un trabajo de alguna manera nuevo. Vos pensás que la mayoría de los chicos que trabaja en este sector, en los bancos, que se llama Assets y Liability Management, como te digo, no vivieron este esquema. Entonces hay un proceso también de aprendizaje. Ellos estaban acostumbrados a tener la liquidez ahí remunerada y en cualquier momento disponer de ella. Ahora, como te digo, tienen que estar viendo a ver cómo van a ser las cajas futuras, cuándo voy a necesitar los pesos, cuándo no. Che, el sistema está en rojo, está en negro, cuándo me conviene encajar, cuándo no. Son todas cosas que antes casi que no importaban. Entonces, eso también genera volatilidad. Ya por los años fines de los 80 o 90, si vos le errabas en estas cosas y por ahí te terminabas dando call interbancario, la mayoría por ahí realmente que trabaja en banco no saben ni lo que es call. ¿Qué son call? Eran los préstamos que nos dábamos entre los bancos. Hoy no existe ese mercado, entre otras cosas porque al haber ingresos brutos los bancos no lo usan, pero era la forma en que los bancos nos prestábamos la liquidez sobrante en algunos casos, faltante en otra. Pero si vos le pifiabas, que muchas veces obviamente pasaba, y por ahí terminabas colocando los últimos días del mes al 2% anual, porque era mejor quedársela al central a tasa cero. O por ahí le errabas para el otro lado y terminabas pagando una tasa muchísimo más alta, 50, con una inflación mucho más baja, porque había cerrado en qué momento encajar o no. Entonces, es parte de un aprendizaje que va a seguir pasando, pero que, como decimos con Santi, es mucho más sano para la economía, porque hace al sistema más eficiente y hace que esa plata se destine a la gente para crédito. O sea, como cualquier otro mercado, los bancos que les sobran los pesos se los prestan a los que le faltan. Y eso tiene un precio, el precio es la tasa. ¿Sabés qué, Santi? Para que quede bien claro, los encajes entonces van a 40% lo de todas las cuentas y eso aplica a partir de mañana, ¿no? Sí, para el mes de agosto. Perfecto. No sé si alguien quiere agregar algo más al respecto y si no por ahí podemos ir al tema de Tincho. Bueno, Martín, hay mucha expectativa al respecto de la concesión de rutas y demás. ¿Por qué no explicás si querés un poco el proceso de cómo vienen trabajando y qué esperan para adelante? Sí, la verdad que el tema de rutas es un tema... Perdón, Ahí está. ahí está. Te pido un poquito más de cercanía. Sí, Ahí está. el tema de rutas es un tema que les preocupa a todos. El estado de las rutas no es bueno, así que ahora estamos saliendo a concesionar el 20% de las rutas nacionales, que es por donde pasa
el 80% del tráfico del país. Estamos empezando por la ruta 14, que es la ruta al Mercosur. Ya están los pliegos, ya se están terminando las audiencias públicas. Y el 8 de septiembre creo que ya se abren los sobres de esta primera licitación. Perdón. ¿Cuál es el método que vamos a usar? Sí. Bueno, acá hay una gran novedad, que es que estamos sacando los antecedentes técnicos. Se puede presentar cualquier empresa. O sea, ¿qué ganamos con esto? ¿Qué ganamos con esto? Romper lo que es el club de la obra pública. Porque antes, ¿qué pasaba? Para presentarte en una obra de estas características tenías que tener antecedentes, ¿no? Tendrías que haber hecho obras similares a las que están licitando. Entonces se presentaban lo mismo de siempre, ¿o no? Se presentaban lo mismo de siempre y era muy fácil arreglarse y repartirse las rutas, ¿no? Claro. Hoy Ganaba Lázaro siempre, ¿no? ganaban, se las repartían. Sí. Bueno, hoy puede presentarse cualquiera. ¿Qué pasa? Viene Mercado Libre, viene Cargill, quiere presentarse una ruta, lo va a poder hacer. Lo único que le vamos a pedir es un seguro de caución que si no realiza el trabajo por el cual se presentó a la licitación, el Estado va a cobrar ese seguro, que es del 30% del total de la obra que se presentó para realizar. ¿Qué ganamos con esto? Que el escaneo, ¿quién va a decir qué empresa puede hacer la obra o no? El privado, la compañía de seguro, la que le dé el seguro, va a venir, por ejemplo, Cargill, y va a decir, mira, quiero contratar 5 ingenieros, voy a contratar estas máquinas, voy a hacerlo de esta manera. La compañía de seguro considera que sí lo puede hacer, le va a dar un seguro, con eso se puede presentar y presentarse a la licitación. Bueno, con eso abrimos el mercado a cualquiera que se quiera presentar. Y Tincho, y eso, para que la gente entienda, en términos de peaje, ¿eso cómo impacta? ¿Implica que inmediatamente le va a subir a la gente el peaje? No. ¿O una vez que esté finalizada la obra Sí, recién? ¿Cómo el método es el peaje recién. Nosotros se va a licitar el peaje. El que licita el menor monto por peaje es el que gana la obra. Y el peaje que se va a cobrar toma posesión de la obra y recién va a poder cobrar ese peaje una vez que la obra esté finalizada. ¿Okay? No va a poder cobrar el peaje nuevo hasta que la obra no esté terminada. Eso es una novedad, sí, porque hasta que la gente no va a pagar hasta que la obra no esté hecha. Quizás lo que sí se puede hacer es dividir en tramos. Se termina un tramo, sobre ese tramo se puede cobrar. Pero van a tener un periodo máximo de 1 año para poder terminar la obra. ¿Este sistema funciona en otros países? Sí, bueno, acá se hizo en los 90, Sí. funcionó, después obviamente no le dieron tarifa, congelaron las tarifas y devolvieron todas las concesiones, pero fue un sistema que fue exitoso y así se hace en casi todos los lugares del mundo. ¿Y el resto de las concesiones de los corredores viales se van a hacer este año también, no? Sí, ahora sale el 8 de septiembre, como les comenté, sale la ruta que es la ruta del Mercosur, y en aproximadamente 15 días salen otros 4.500 kilómetros, que es la etapa 2, y después salimos con otros 4.000 kilómetros en la etapa 3, que es las rutas que van al noroeste, con una diferencia de 15 días. Probablemente ya para fin de año tengamos adjudicados el 100% de las rutas. Espectacular. Las del sur también, por favor. Que es como decir, la de pasa- Terrío. Destruís el auto, boludo. Te vas al sur, destruís el auto. Te vas a los lagos, a Bariloche, por ahí. Las rutas, la Dinamitadas. verdad que el estado de las rutas Sí, es sí, tremendo. sí. Bueno, Carlitos. yo le decía, y los que van a Gualeguaychú me van a entender. Es más, nosotros- cobrame lo que sea de Claro, viaje. cuando te digo, nosotros boludo, asumimos, sí. el auto en una parte literalmente volaba. O sea, se elevaba. Sí, sí, Una Bueno, locura. La de Gualeguaychú es la primera hora que se saca a licitar. Espectacular. Esperemos que el 8 de septiembre ya tener novedades y que puedan empezar a trabajar. Y vos hablaste de algo que me parece importantísimo resaltarlo, que es cuando se dejó de
de dar tarifa, o sea, de que la gente pague lo que valía la ruta, se volvió a las concesiones y se hizo pelota todo. Lo mismo pasa con la energía si no le das tarifa, lo mismo pasa con las petroleras si no le das el precio de la nafta. O sea, muchachos, si no se paga lo que valen las cosas, terminamos teniendo un desastre por todos lados. Entonces es importante que se concientice eso y que se tenga en cuenta que para tener las rutas bien, como vos bien dijiste, cobrame lo que sea. Bueno, hay que pagar las cosas, lo que valen. Con el agregado que el que lo paga, Ese que lo contra lo que la gente cree, es cuando no haces esto, es el que menos tiene. Total, ¿Por qué? Porque totalmente. el gordo puede pagar el peaje ese, pero cuando vos le haces creer a todo el mundo que es gratis y que entonces el gordo puede pasar gratis y demás, ¿cómo se financia eso? Con emisión que genera inflación, que ¿a quién afecta? Al que no tiene. Entonces Total. pasa algo, o sea, lo contrario a lo que se quiere vender. Perdón, Es y decir, al que probablemente nunca pase por ese camino. exactamente, por eso te digo, los que menos tienen terminan subsidiando a los que efectivamente pueden pagar esa tarifa, ¿se entiende? Y a los que están viajando, ¿no? Exacto. Sí, sí, mira, y te agrego una Sí. cosa. ¿Sabes cuánto paga hoy una persona que hace 100 kilómetros en colectivo? Hoy está pagando más o menos en ida y vuelta, ¿no? En hacer esos 100 Sí. kilómetros, 3.300, 3.400 pesos. Y si en alguno de esos tramos se toma algún colectivo diferencial, ya estás en los 4.300 pesos más o menos. Hoy el peaje que estamos pagando es de 1.600 pesos para ir en una ruta. O sea que, O sea, imagínate. los que menos tienen, no tienen un auto para moverse, exactamente. pagan más que los que tienen auto. Sí, exactamente. Una locura. Y bueno, y también lo que está Con K. pasando es que hoy, Sí. para poner las rutas en condiciones, tenés que remar con 15 años de desinversión Claro. en las Claro, rutas. claro. No es que el que está agarrando ahora agarra una ruta razonable, agarra una ruta donde hace 15 años Mucha que no pelota. se invierte nada. Claro. Entonces la verdad que el peaje va a tener que soportar eso. Bueno, claro, eso son cosas que también hay que tener en cuenta. Lo mismo que decían, ¿por qué se corta la luz si actualizaban las tarifas? Bueno, sí, las actualizamos hace 2 días. O sea, ¿qué espera? Claro, ¿Que se restablezca el las obras. entramado energético en medio segundo? ¿Así? No. ¿Te puedo hacer una pregunta? A ver. ¿Algunas de estas rutas que hoy son mano y contramano van a pasar a ser autopistas o más seguras? Hay algunas rutas que sí, hay algunas rutas que sí, que se están planificando un tercer carril, no en todas, como te decía. Lo que se va a pedir en principio es poner las rutas en condiciones de transitabilidad normal, ¿no? Esa es otra cosa importante. Nosotros no nos vamos a meter con las empresas en cómo quiere invertir cada una. O sea, nosotros lo único que le vamos a controlar es que la ruta esté en buenas condiciones de transitabilidad. Si alguien quiere hacer un asfalto el primer día de 25 centímetros y que le dure 5 años y después no hacer más nada, lo va a poder hacer. Y si hay otro que quiere hacer todos los años 3 centímetros de asfalto, también lo va a poder hacer. Nosotros lo único que le controlamos es que las rutas estén en buenas condiciones. Y hay algunas rutas en las que sí se van a pedir obras adicionales, como agregar un tercer carril o algunas salidas, puentes. Qué espectáculo eso. La de Fede, por favor, autopista, no más que hace Perdón, poco volvió a manejar. Acá que estoy frente a tantos economistas, ¿no? Como también el profe, el gordo de Pablo allá también. Está silenciado hoy, no sé qué le pasó. No, estoy prestando atención, pues estoy aprendiendo. Está aprendiendo. No voy a traer No. boludeces cuando puedo aprender. Les quería preguntar si esto, yo tiendo a pensar, digamos, por mera intuición, de que tener rutas en buenas condiciones tiende a mejorar la actividad económica también, ¿no? Obviamente, sí. Sí. No sé, La la competitividad, tiro, ¿no? no sé Tal si cual. Bueno. si es cierto o no tiene nada que ver. Digo, mejorar el tránsito de personas entre... Por favor, es un profe. reclamo, pero lo dejo al profe acá. No, totalmente. Y, a ver, de hecho, ahí como decía Feli, ¿no? Que el hecho de no reconocer lo que valen las cosas, cómo eso afectó a la inversión en servicios públicos y afectó a la inversión en toda la economía, ¿no? Digamos, cuando miramos lo que era la tasa de inversión en Argentina, a PIB, en 2023 era 16% del producto, ¿no? O sea, uno de los niveles más bajos de Latinoamérica. Y no es casual que Argentina, teniendo esos niveles de inversión, haya tenido una de las tasas de crecimiento también más bajas de América Latina, ¿no? Con lo cual es muy importante que la inversión crezca, por un lado porque es un componente directo de la demanda agregada, ¿no? O sea, crece la inversión, crece la economía, ¿no? Eso es directo, es contable. Y además te mejora lo que llamamos la tasa de crecimiento potencial de la economía. O sea, cuánto puede crecer la economía en el futuro, en los próximos años, ¿no? Porque recordemos que la inversión también no es otra cosa que más producción futura. Con lo cual, ahí la infraestructura también es fundamental
para que el país pueda crecer más en los próximos años, ¿no? O sea, si la inversión no crece, eso le pone un techo a lo que puede crecer la economía en el futuro. Hay una forma Martín, también- el señor de los datos, le dicen acá en el chat. Sí. La forma de pensarlo, Gordo, cuando consultás con las empresas que se dedican al transporte, Claro. es que te dicen, por favor, cobrame ese peaje, Sí. porque claro. me ahorro tanto más en repuestos Exacto. y puedo comprar más camiones y puedo transportar mucho más que con el esquema de hoy, donde no me cobras nada, pero se me rompe el camión cada X kilómetros. No, y aparte es como decís, Martín, hoy el transporte es un cuello de botella, ponerle para las mineras, para llevar materiales, Claro. ahora están pensando en llevar para poder extraer, después extraer todos esos materiales, es el cuello de botella hoy que tenemos en Argentina, son las rutas. Bueno, te afecta enormemente 100%. la productividad, ¿no? También tardar mucho tiempo, digamos, perder tiempo viajando también le afecta la productividad a la gente. No solo la productividad, la calidad de vida, ¿no? Sí, Con sí. lo cual es Exacto. fundamental la Ujú. mejora. Vos, Fede, rutas, trenes y vías navegables. Totalmente. Las tres cosas, ¿no? No, y Vos- no vos, deja de Fede, ser ¿a un qué tema de hora- competitividad. ¿A qué hora te levantas para llegar a... No, me levantan mis hijos. Pregunta. A ver. Ahí me invocaron, así que aparecí. Entre las concesiones que se van a hacer, se van a usar para, digamos, mantenimiento y que estén en forma, digamos, las rutas actuales, pero se van a crear nuevas o algo así, por el estilo? No, mira, en principio esta Vamos de a poco, licitación gordo. Sí. no es para nuevas rutas, es Sí. para poner en condiciones de transitabilidad las que ya existen. Por ahora no estamos pensando en nuevas rutas. Pero sí estamos cediendo rutas a provincias para que puedan... Exactamente, solo para que entiendan, acá estamos hablando de lo que se saca a licitar, son 9.300 kilómetros más o menos, la red nacional vial total es de 40.000 kilómetros. ¿Ok? Entonces eso sí se sigue manteniendo y muchas provincias, como dice Toto, las están pidiendo y se las estamos cediendo para que ellos se ocupen del mantenimiento y hacer las obras nuevas que crean necesarias. Claro, dejaron roto los cucas, pero más para reparar que para hacer algo nuevo. claro. Bueno, Ahí, clarísimo. perdón, Sí. volviendo un poquito al tema anterior, Germán Fermo te contestó, Fede, y te dice, ahí si querés pasarlo al tweet, así le contestás a vivo, ¿no? Ton, llenando el silencio, ahí va. Hola Federico, todo lo que pasó hoy en el MEP, especialmente al cierre, ¿fue sin intervención alguna? Obviamente, cero intervención. Como viene siendo desde la ¿Mercado de salida del cambios? cepo. Sí. No, en el MEP está diciendo. Sí, sí. El MEP se puede interpretar de varias maneras. ¿El mercado de cambios? Claro, O sea, tenés razón. El AL30 contra el AL30D. Bueno, primero no hay brecha, con lo cual si vos intervenís en uno, intervenís en el otro. Intervenís Total. en el MULC, o sea, es efectivamente lo mismo. Pero el Central saca todos los días un tweet donde dice la intervención en el mercado de cambios. Y hace bastante tiempo dice sin intervención. No, no, pero... sí. Está hablando ¿Nunca claro del intervino MEP y- hasta ahora? Nunca. Ni un solo día. Ni Desde el uno. 11 de abril. Pero contestale vos, Fede. Solo Ni en el cuando mercado toque- libre de cambios ni en el MEP. No, Porque ahí solo están cuando preguntando toque del MEP. El piso o el techo de la banda. No. Ok. Bueno, no sé si quedó algo para agregar a Tincho. Sí, o sea, Si querés. contestándole a Pablo lo que dijo Martínez, es cierto que no se hacen nuevas, se ponen en condiciones, puede que alguna se le pida alguna inversión adicional como un carril extra o alguna que sea autopista, ¿no? Si bien entendí. Sí, autopista, se va a pedir alguna, se le va a pedir carril extra, por ejemplo, la ruta 5, ahí sí se va a pedir un tercer carril, por lo menos en algunos tramos. También otra cosa que estamos pensando hacer es, por ejemplo, en autopistas como la Richeri, que son súper rentables, de ahí se sacan otros fondos para hacer obras en rutas que quizás no lo son tanto y que no da para cobrar peaje. Entonces con eso también vamos a mejorar algunas otras rutas. Espectacular. Un tema importante Sí. también para mencionar es que estamos sacando, junto con las licitaciones, vamos a dar el gobierno va a dar una garantía, porque ¿qué pasa? Estas son concesiones todas a 20 años, ¿no? Entonces la pregunta de todos es, como les había explicado antes, es acá no se puede cobrar el peaje hasta que no se termine la obra. Entonces la pregunta que hacen todos los inversores es, ¿quién me asegura que no me van a cambiar el valor del peaje una vez que termine la obra? No me lo van a congelar como se viene haciendo en toda la historia. Bueno, estamos tan seguros que no lo vamos a hacer que vamos a dar una garantía de eso. O sea, hay un fondo que se llama FOGAR que le va a garantizar al inversor
que si el Estado le llega a modificar la tarifa o no le llega a permitir aumentarla por inflación o por el índice que tenga que hacer, que corresponda, Claro. este FOGAR le va a devolver el préstamo que haya tomado para invertir en las rutas. O sea, le estamos garantizando de alguna manera Seguridad jurídica. que no le vamos a Exacto. tocar las tarifas. Estas son las cosas que hay que hacer porque Porque si existen no, los cucas. nadie pone la guita. Eso es un fondo anticuca. Y Claro. es que Exactamente, es eso. Y sí, es que es así. claro, boludo, bueno, si le decís es al que- chabón, bueno, mirá, vas a entrar acá a pérdida, quizás en una inversión que te lleve, no sé, 5 o 10 años. Y No. después encima te cambio las reglas del juego cuando la tenés que cobrar y yo ya no sé si me Exactamente, bueno, es la historia. Acá tenemos que pelear contra nuestra propia historia. Sí, a veces, es un ¿no? poco por ahí llevándolo a la medicina, acá para Santi que le gustan los ejemplos médicos, como el tema de las patentes en medicamentos, ¿no? Los grandes laboratorios que producen los medicamentos, digamos, y lo que produjeron a lo largo de la historia, y hoy en día y muchas veces las curas de algunas enfermedades, en general, digamos, los regímenes en el mundo constan de 10 años de explotación exclusiva, digamos, de la patente, ¿no? Una vez que producís el medicamento. ¿Y eso para qué está pensado? No está pensado de manera maléfica, digamos, para que el capitalista empresario, digamos, que invirtió en el laboratorio y puso en promedio 10 años de investigación con toda una maquinaria monstruosa montada, una inversión millonaria y que con riesgo de que inclusive te salga mal y de que no llegues al medicamento, para que una vez que llegue, digamos, a la aprobación, digamos, de la patente, pueda recuperar esa inversión y obviamente obtener ganancia. Porque de lo contrario, nadie haría semejante inversión. Yo creo que ese ejemplo juega un poquito la misma lógica, ¿no? Y creo que tiene que ser así para que la gente venga y la ponga. Los cucas es muy difícil que entiendan esto. Generalmente, viste, ellos, no, seguí cobrándoles impuestos, ahorcarlos hasta que se vayan del país y listo, ya está. Pero, Y nos hundimos en la pobreza. Digamos, no sé si hay tanta conciencia, uno Sí, como hacedor de política económica lo padece mucho más. No sé si hay tanta conciencia en la gente de lo que pesa esto. Hoy, Sí. te juro que si a mí me preguntas cuál es digamos, el mayor problema, la Desafío. mayor traba, el mayor desafío, no sé cómo llamarlo, actual. obstáculo. Sí, no es el económico, yo diría tampoco es el político, es lidiar con el peso de nuestra historia. Uy, Vos sabés que ayer, ¿cuándo fue? ¿Ayer o el martes? Ya. El martes comimos con una delegación muy importante de congresistas americanos, ¿no? sí. Primero tuvimos una reunión con el presidente y al día siguiente tuvimos un almuerzo con Santiago, el canciller Gerardo Huerten y el presidente del comité y una diputada muy importante también. Cuando le contábamos, o sea, por supuesto que vienen porque están choqueados con lo que es con todo lo que es el cambio que estamos viviendo, ¿no? El cambio macroeconómico y demás. Y cuando me pregunta esto, le digo, mira, ustedes tienen 7 puntos de déficit financiero, nosotros tenemos superávit, ustedes tienen una deuda sobre producto bien por arriba del 100%, están en 125 creo. Sí. Nosotros deuda con el sector privado más organismos multilaterales estamos en 42. ¿fue? 42. 42, sí. En 42. Tenemos este superávit hace 18 meses, no tenemos refinanciamiento de capital. Y me miraba atónito y me decía, no puede ser. No tenemos, digo. O sea, este es el costo y ¿en qué se traduce eso? Bueno, en lo que hablaba antes. Entonces es más difícil acumular reservas porque si vos tenés que estar pagando el capital, digamos, todas las reservas que compras se van en pago de deuda. Digamos, expliquémosle a la gente que cualquier país normal, lo que Sí. es el capital, inclusive la mayoría, hasta los intereses, pero lo que es el capital, Y hasta el déficit. todos, e incluso el déficit, refinancian el capital y además tienen crédito para financiar eventualmente déficit y para pagar los intereses y demás. Nosotros tenemos que tener superávit para pagar los intereses y además tenemos que cancelar el capital. Claro. Eso es el costo de
100 años de hacer, de 100 años, o sea, obviamente se exponenció en los últimos 20, pero es de más de 100 años de hacer las cosas mal. Es la consecuencia de haber defaulteado 9 veces, la consecuencia de haber sacado 13 ceros a nuestra moneda. Todo eso, digo, tengamos conciencia porque es difícil recuperarlo. Por eso los países no entran en las políticas en las que Argentina ha entrado durante tantas décadas, porque después salir es muy costoso. Claro. Y nosotros estamos haciendo un trabajo tremendo para lograr volver a eso, y hay que tener conciencia para no dejarse engañar por los cantos de las sirenas que le quieren hacer creer la oposición y demás con cosas. El camino, no hay ninguna duda que es este. Y tiene que seguir siendo este, y ojalá la gente lo entienda y lo apoye, porque si no realmente vamos a entrar nuevamente en problemas graves. O sea, hay que permanecer en esta ortodoxia, en este camino, en el hacer las cosas bien, en honrar las deudas, la propiedad privada, y esa es la forma, no hay otra. Totalmente. El paciente drogadicto en rehabilitación que te cuesta creerle que no vaya a volver a caer en la droga. Es así. Yo siempre pongo el ejemplo del mal y buen alumno. Argentina es ese alumno que siempre fue un pésimo alumno, que se portó mal y nunca estudió nada, y ahora es uno de los 5 mejores alumnos de la clase. Hoy Argentina es uno de los 5 países que tiene los mejores fundamentos económicos. El Fondo Monetario sacó ayer su proyección de crecimiento. Argentina va a ser el segundo país con mejor crecimiento en el mundo. ¿Sí? El presidente todo el tiempo recibe premios. Bueno, de vez en cuando nosotros en el equipo económico también y demás. Y digamos, así todo, ¿no? Es como que si uno dijera, no, bueno, pero a este lo bochan siempre. La percepción incluso de los argentinos mismos, ¿eh? Sí. Los argentinos mismos, no, bueno, esto... El igual, historial te juega en contra. Claro, y eso pesa y mucho. O sea, pesa más que cualquier otra cosa. Bueno, para retirarnos, Clarísimo. Porque está el señor presidente ahora en breve hablando y además tenemos que ir Vamos a visitarlo. a visitarlo. Dos cositas rápidas. Santi, la integración de los encajes al 40% es en efectivo, ¿no? Correcto, No remunerado, ¿no? correcto. Bueno, gracias. Y por segundo, mañana va a estar Joseph en algún canal de televisión. Escúchenlo porque va a hablar de la visita de Niall Ferguson, ¿no? Sí, que tuvimos nosotros en el ministerio y también con Javier fue espectacular. Pero bueno, José, que está acá, por eso lo señalo, va a ser mucho mejor que nosotros para explicarlo. Así que está hablando de mañana José Luis escúchenlo. Daza, el viceministro de Economía de la Nación. Sí, es verdad. Perdón. Porque ustedes están todo el día juntos. Estamos todo el día juntos. Parece un personaje de una novela. Parece. Aparte nos critica, porque se dice, no, los apodos, qué sé yo, bueno, ¿qué querés? Bueno, me parece que fue un excelente programa, nos escucharon como 12.000 personas por lo que me dicen en vivo, así que estuvimos perfectos, muchas gracias por tenernos acá. Bueno, está el presidente, así que no voy a decir quédense para la misa. Vayan a ver al presidente. Vayan a ver al presidente. Nosotros igual vamos a hacer la misa, pero capaz que... Es más importante. Mirando al presidente también, así que... Bueno, quédense acá entonces mirando la misa. Vayan a ver al presidente. Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias a todos, nos vemos la semana que viene. Gracias. Chao, un abrazo. Gracias. Bueno, lindo programa.